Buenos días. Empezamos el día junto a la palabra del Señor. Es momento de reavivarnos. Los 3 últimos capítulos del libro de Josué nos dan 3 discursos que este líder hizo y dio para su pueblo antes de su muerte. Antes del discurso, nosotros necesitamos ir hacia el lado oriental del Jordán y recordar esas 2 tribus y media que quedaron allá. Las mujeres, los ancianos, los niños y todos los hombres de guerra cruzaron hacia el lado occidental a ayudar al resto de las tribus de Israel a poseer la tierra. En el capítulo 22 dice desde el versículo 1: entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo del Señor, les mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis abandonado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos del Señor, vuestro Dios. Ahora pues que el Señor vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tierras, a la tierra de la posesión que Moisés les dio. En el verso 5, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento de la ley que Moisés, siervo del Señor, os ordenó, que améis al Señor vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos, los sigáis y los sirváis con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Era un líder que estaba pidiendo a una generación nueva que siga amando a Dios para que Dios los siga bendiciendo. En el verso 6 dice que Él los bendijo y los despidió, y ellos se fueron hacia sus lugares. A la media tribu de Manasés le había dado Moisés una posesión en Basán. A la otra mitad le dio Josué una heredad entre sus hermanos a este lado del Jordán, al occidente. También a estos los envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido y les dijo: vuelvan a sus tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, oro y bronce, todo el botín que habían tomado de aquellas naciones que conquistaron en Canaán. Así los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, separándose de los hijos de Israel en Silo, que está en la tierra de Canaán. Antes de continuar leyendo, también es bueno recordar que el Señor había ordenado que en un solo lugar donde esté el santuario debía reunirse el pueblo para adorar y para dejar sus sacrificios. Cuando cruzaron el Jordán, ellos estuvieron en Siquem, pero ahora el lugar de reunión, el santuario, estaba en Silo. Y dice desde el versículo 10 que cuando llegaron a los límites del Jordán que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de apariencia grandiosa. Entonces los hijos de Israel se enteraron, y cuando se enteraron que ellos habían edificado ese altar al otro lado del Jordán, dice el versículo 12, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Sigue diciendo en el versículo 13 que Finees, hijo del sacerdote Eleazar, fue enviado junto a 10 príncipes de las tribus de Israel para que vayan y miren qué era lo que había sucedido, porque ya estaba preparándose el ejército de los israelitas que estaban al lado occidental para ir y pelear contra sus hermanos que estaban en el lado oriental y que habían erigido aquel altar. Fines, si nosotros también vamos hacia el libro de Números, cuando ellos estuvieron en Baal Peor y que un hombre de Israel se había hecho de una de las mujeres de los moabitas,
fue aquel que entró en esa tienda y los cruzó a filo de espada y paró la mortandad, porque ya mucha gente había muerto por ese pecado. Así que Finehas era un hombre celoso de Dios y a este hombre lo enviaron. Cuando llegó hacia donde estaba la congregación de las 2 tribus y media al lado oriental, dice el verso 16, que él preguntó: ¿qué traición es esta que cometéis contra el Dios de Israel al apartaros hoy de seguir al Señor, edificando un altar y rebelándoos contra el Señor? ¿No ha bastado con la maldad de Peor? Él recuerda aquella maldad en donde él, al hacer justicia en nombre de Dios, paró la mortandad. Versículo 19 dice: si os parece que la tierra que os pertenece es inmunda, pasaos a la tierra que pertenece al Señor. En otras palabras les dice: vénganse también ustedes a vivir acá al lado occidental, pero no cometan pecado. Las 2 tribus y media respondieron, versículo 22, el Señor Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por infidelidad contra Él, que Él no nos salve hoy. Si nos hemos edificado altar para apartarnos del Señor, o presentar holocaustos o ofrendas, o para hacer sobre Él ofrendas de paz, el mismo Señor lo demande. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros que ver con el Señor, el Dios de Israel? El Señor ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros. Hijos de Rubén, hijos de Gad, no tenéis vosotros parte con Jehová. Por eso lo hicimos, estaban diciendo los hombres de las tribus que vivían al lado oriental. Dice el versículo 28, si acontece que en lo porvenir nos dicen tal cosa a nosotros o a nuestros descendientes, entonces responderemos: mirad la forma del altar del Señor, el cual construyeron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino como un testimonio entre nosotros y vosotros. En otras palabras, las 2 tribus y media lo que querían era demostrar a los del lado occidental, en las futuras generaciones, que eran hermanos y que ellos también adoraban al Dios en el cual ese santuario que estaba en Silo era adorado. Verso 30 dice que cuando Finehas el sacerdote, los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel que con él estaban oyeron las palabras anunciadas, les pareció bien. Ahora ellos vuelven al lado occidental, cuentan a sus hermanos lo que había pasado. El asunto pareció bien a los hijos de Israel, dice el versículo 33, y todo quedó en paz. Aquí hay algo muy importante que podemos destacar hoy en la actualidad. Ambas partes tuvieron culpa. La parte de las 2 tribus y media por no comunicar, por no explicar previamente lo que ellos iban a hacer al llegar al lado oriental del Jordán. Y la otra parte por juzgar, por acusar, sin haber investigado previamente. Hoy, en nuestros lugares, en nuestras iglesias, aún en nuestro hogar o en nuestro lugar de trabajo, puede suceder lo mismo. Pero lo mejor que sucedió acá es que en la parte acusada, que realmente no había cometido ningún delito, no hubo resentimiento. Esa es la forma como los hijos de Dios debemos actuar. Hoy pídele al Señor que nos ayude, que te ayude a actuar de la mejor manera y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que el Señor te bendiga.